el día de hoy vamos a dar un tema bastante, pueda que digamos conocido por diversas especialidades de área crítica, que es la ventilación protectiva. Sin embargo, cabe mencionar que lo que corresponde a la ventilación protectiva siempre tiene muchas aristas que ver. Para esta ponencia, definitivamente vamos a ir poco a poco en los principios de lo que corresponde a la ventilación protectiva, por supuesto repasar algo de distrés respiratorio. Declaro no tener conflicto de intereses para esta presentación. Vamos a ver un poco de introducción, revisión del distrés. Vamos a revisar algo muy importante que es la injuria inducida por el ventilador mecánico, como el barotrauma, el atelectrauma. El poder mecánico, porque es algo muy importante que tenemos que ver en la monitorización del ventilador mecánico en este tipo de programación para los pacientes con distrés. El volumen corriente, la neumoprotección, importantísimo, la presión positiva que se va a brindar, parte obviamente de la driving pressure y su supervivencia con el distrés y algunas conclusiones que tenemos que brindar. Bueno, nosotros sabemos que venimos de una época bastante compleja, ¿no? Donde desde el año 2019, pues a nivel mundial se envió la alerta sanitaria sobre lo que corresponde al COVID. Es importante tener en cuenta que esta pandemia nos hizo conocer la importancia de los cuidados críticos, de cuidados intensivos y de todo el personal como un ente multidisciplinario. Pero para esta época, y pongo estas palabras así casi en fuego, porque pues en boca de todos estaba la palabra COVID, distrés, unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Sabíamos que el paciente que ingresaba a ventilador mecánico, la propuesta para su tratamiento iba a ser reposo pulmonar, algunas estrategias, el prono, lo que corresponde a algunas otras medidas en general, y también múltiples estudios en los cuales, lamentablemente, por niveles de evidencia que saltaban a la luz, que no todos contaban con un buen nivel de evidencia, pues se hacían algunas aristas en el manejo. Lo que sí es cierto también es el número de muertes en general que se pudo observar durante esta pandemia, que lamentablemente llegaban a niveles superlativos que lamentablemente condicionaban pérdidas humanas de manera masiva, ¿no? Lo otro importante, bueno, perdón, solamente tengo los datos de los médicos fallecidos, de hecho que todo el personal de salud sufrimos en algún momento, ¿no? También estábamos acostumbrados a esto, ¿no? A ver diferentes tipos de presentación de tomografías, los cuales básicamente había pulmones que tenían escasas lesiones y había otros pulmones que progresaban en la enfermedad o que de frente debutaban como esta imagen, ¿no? Bastante complejo. Y al final, ¿en qué terminábamos, no? En esto de lo que corresponde a la ventilación mecánica, múltiples dispositivos, se dio la oportunidad de nosotros conocer lo que eran los cuidados intensivos y a la vez también poder mencionar algunas estrategias. Ya esto obviamente parte de la pandemia avanzada. Entonces, lo que corresponde a la monitorización del paciente en ventilación mecánica, de hecho, que hay todo un sinfín de estrategias que vamos a poder brindar en el paciente con distrés. Así que, bueno, vamos a hablar algo sobre lo que corresponde justamente al distrés. El distrés respiratorio viene a ser la presentación más compleja de un proceso neumónico, un proceso de severidad tan complejo que conlleva a estrategias de tratamiento mucho mayores en cuanto a complejidad. Esto es por un lado. Segundo lugar, el espectro de lo que corresponde a a esta neumonía tan severa corresponde no solamente a dañar el pulmón, sino que condiciona eventos sistémicos. Estamos viendo un alveolo junto con su capilar, donde está repleto de agua, está repleto de edema, pero este edema tiene una característica especial que se llama edema proteináceo, es un edema pesado, difícil de sacar de acá del alveolo, y como podemos ver, tiene un reclutamiento de gran cantidad de células que terminan tratando de hacer sus mecanismos antiinflamatorios y obviamente mecanismos de apoptosis con respecto a células dañadas o algunos gérmenes, pero que también terminan haciendo una respuesta inflamatoria local en demasía, ¿no? Donde generan al final la disrupción de este epitelio alveolar, lamentablemente también la formación de membranas hialinas, así como también el traspaso de células sin que lleguen a terminar en el proceso de difusión fisiológico normal y lamentablemente también condicionan algunos procesos vasooclusivos o trombóticos a nivel del capilar. Entonces estamos sabiendo que hay trastornos tanto de la ventilación como de la perfusión. Y esto lamentablemente condiciona o empeora los pronósticos de salida del paciente en el ventilador mecánico.
Hay que tener en cuenta que estas lesiones, lamentablemente, a diferencia de una neumonía común, que son focales. Estas lesiones por distrés, dentro de sus características de denominación, justamente es que son muestras heterogéneas. Y estas lesiones heterogéneas pues están distribuidas por ambos campos pulmonares y lamentablemente tienen la capacidad de destrucción epitelial, como hemos conversado hace un momento, pero que también a la vez progresan a la enfermedad. Y no solamente progresan en el tema inflamatorio y de parte de lo que corresponde a disminuir la oxigenación, sino que también terminan en procesos fibróticos debido a una de remodelación excesiva debido al proceso inflamatorio. Recordar que como distrés pueden haber distrés primario, distrés secundario. Primario hablamos de lo que corresponde a un proceso, a un evento neumónico inicial, y luego ya veremos lo que corresponde a procesos secundarios como una infección a distancia, ¿no? Que puede ser abdominal, ¿no? Cutáneo y que termina siendo uria pulmonar, ¿no? O un paciente neurocrítico. Sin embargo, los últimos estudios que han revelado el manejo del distrés se genera un disclaimer para poder conversar de distrés, pues fue la época del COVID, de la pandemia que tuvimos, ¿no? La oportunidad de el personal de salud que hemos trabajado en área crítica y sobre todo en cuidados intensivos de poder manejar este tipo de pacientes tan complejos. Me es importante también mencionar que para poder hacer esta presentación hay que tener en cuenta que las terapias son individualizadas. A todo el personal de salud tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? No podemos generalizar o generar una receta de cocina como en algún momento se empezó en el COVID, ¿no? Para todos la ventilación de tal, para todos este tratamiento, para todos los corticoides, para todos ¿no? Los medicamentos X, ¿no? Para eso. Entonces, no podemos hacer una medicina basada en masas, sino medicina basada en evidencia y, por supuesto, tratamiento individualizado. El año pasado, ya el Respiquer, la revista menciona la nueva definición de lo que es el distrés respiratorio, y es algo de manera puntual porque no hay mayor variación entre leve, moderado y severo en cuanto a los valores de lo que corresponde a los niveles de requerimiento de oxígeno, ¿no? Como el PAFI, ¿no? Que estamos viendo en la parte de la diapositiva que estoy señalando. Sin embargo, se han unido algunas definiciones importantes, ¿no? De los comunes, tiempo de instalación debe ser una semana, ¿no? Que no se relacione con un edema de tipo cardiovascular o cardiogénico, y que en las muestras radiológicas muestren los infiltrados tanto en la radiografía como en la tomografía, que sean parchadas, de distribución heterogénea, así como los niveles de PAFI y que tengan un valor de CPAP o de PIP mayor o igual a 5. Sin embargo, se han agregado el uso de la ultrasonografía, que es algo bastante interesante ver en los pacientes con distrés o en los pacientes con alguna neumopatía. Y por supuesto, si es que está entrenado el especialista en hacer ultrasonografía pulmonar, pues va a ser pues un éxito sin la necesidad de trasladar, ¿no? Porque hacer ultrasonografía bedside, es decir, al pie de la cama, nos brinda beneficios de sobre todo evitar el traslado, la inestabilidad hemodinámica que puede tener el paciente, ¿no? Y obviamente también se incluyó las definiciones en la parte de la evaluación oxigenatoria, ya no solamente el PIP, el PAFI, sino también el uso de cánulas de alto flujo, los fracasos de alto flujo. Sabemos que hay índices que tanto como el IDROS como el HACOR, que nos permiten hablar sobre lo que corresponde al fracaso del mismo. Así como también no tener un PAFI no nos limitaba a utilizar una gasometría. Al no tener el PAFI no nos limitaba a poder clasificar el distrés durante pandemia, porque utilizábamos el score de SAFI, ¿no? Y obviamente hay cierta relación entre el grado de SAFI y el grado de PAFI que nos van a hacer la tendencia. Por supuesto, esto es discutible porque puede presentar aristas en cuanto a lo que podría ser algún tipo de definición. Sin embargo, los criterios como tal nos ayudan, nos orientan a hacer un tipo de orientación diagnóstica y sobre todo para ser lo más eh, precoces para iniciar el tratamiento. Teníamos las opciones terapéuticas desde el año, perdón, 2012, nos hablaban el uso, por ejemplo, de las estrategias ventilatorias o estrategias en general del distrés leve, moderado y severo, ¿no? Obviamente que se incrementa, ya sabemos, la severidad de la injuria, se brinda volumen tidal corto para evitar la sobredistensión, los niveles de altos a moderados de PIP, altos de PIP, con el objetivo de generar apertura alveolar, genera reclutamiento alveolar, la ventilación invasiva, no invasiva, el bloqueo neuromuscular, la posición prona, ventilación de alta frecuencia oscilatoria,
un ECMO veno venoso o ECMO veno arterial. Entonces, todo esto, obviamente, eran estrategias terapéuticas que se planteaban hasta el 2012. Recordemos que el distrés está siendo estudiado alrededor de los años 2000 hacia atrás, que nos condiciona a conocer la fisiopatología del distrés, pero también al conocer este tipo de estrategias. Insisto, esto no se trata de una receta de cocina. Esto se trata de conocer las estrategias que podemos ver. Ya para el año 2019, junto con la pandemia, justamente nos muestran esta actualización. Y obviamente también se los voy a dejar para ustedes para que puedan discutirlo, puedan analizarlo, pero ya incluyen que no solamente las estrategias como tal, sino también los posibles resultados de lo que nosotros debemos obtener, que son las metas de protectividad. Esto de las metas de protectividad tampoco es una receta de cocina. Entre las mitos y verdades es que se trata justamente es de poder brindar eh, una respuesta adecuada del pulmón. No todos los pulmones son blandos, no todos los pulmones son fibróticos. Entonces, vamos de acuerdo a eso a tratar de evaluar y valorar lo que corresponde a la valoración del paciente. Bien, continuando, vuelvo a pedir las disculpas del caso, a veces es complejo estar en el trabajo y poder exponer. Sin embargo, mencionábamos que hay lo que corresponde a las definiciones de distrés, igual con lo que responde al nivel del PAFI, ¿sí? Pero también a lo que corresponde a las estrategias, ¿no? Donde, por ejemplo, vemos las oxigenaciones a alto PIB, alto moderado, la posición prono junto con el bloqueo neuromuscular, pero así también de manera muy discutible el ECMO veno-venoso, ¿no? Que obviamente son estrategias de super rescate estas dos últimas. Tenemos los criterios, tenemos las características de cada uno y de lo que debería cumplir, ¿no? Sí, definitivamente hay nuevas guías y recomendaciones a partir del 2019 y el 2020 sobre todo, sobre los comportamientos que deberíamos adoptar de acuerdo a estas estrategias. Pero no olvidar esto, que trataré de ampliarlo acá. Estas son metas que nosotros debemos lograr con respecto a la programación del ventilador. Ayer conversábamos un poco sobre programación del ventilador mecánico para lo que corresponde a la monitoreo de curvas y bucles, y es justamente que hay que recordar que lo que corresponde a la programación de presión siempre va a tener una repercusión sobre el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Toda modificación de la presión va a generar modificación del volumen. Si yo programo por volumen, también va a generar el aumento de presiones. Todo esto condiciona a ciertos resultados en los cuales va definitivamente a condicionar los resultados en general o los outcomes para el paciente. Entonces, hay un concepto muy importante de los cuales ya lo conocemos, me imagino, que lo que corresponde al baby lung. ¿Qué es el baby lung? Podemos ver en escena un pulmón bastante comprometido donde vemos diversas áreas heterogéneas de lesiones, ¿verdad? Y lo que corresponde a unas áreas más opacas que otras. Entonces, ¿qué es lo que se condiciona? Las áreas más negras, las áreas más opacas, lo que condiciona son áreas ventiladas, es decir, que esas áreas está llegando el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Hay áreas hipoventiladas, que son áreas menos densas, y hay áreas mucho más densas, que son áreas no ventiladas. Entonces, nosotros sacamos las áreas las cuales el pulmón tiene todavía la capacidad de obtener volumen, sería que ustedes visualmente comparen, ¿no? El tamaño lo que quedaría del pulmón sano, a diferencia del pulmón en total, y también. Entonces, viene el concepto de que nosotros vamos a ventilar para obtener resultados en un pulmón bastante pequeño, por eso se considera el baby lung. El baby lung, conforme han pasado los años, se ha entendido el conocimiento de no solamente dar volúmenes ideales pequeños, sino que no genere mayor presiones intratorácicas que jueguen a, en contra de la enfermedad, por supuesto, pero a favor de la respuesta inflamatoria. Recordemos, como decíamos ayer, parte de lo que corresponde a la programación del ventilador puede que juegue en contra, en el sentido de que si no sé cómo programar de manera adecuada el ventilador, puede generar una injuria secundaria, lo que conocemos como el billing. Y lamentablemente en los pacientes que todavía no reciben algún tipo de asistencia ventilatoria de manera precoz, van a utilizar el PSILE. ¿Eso qué quiere decir? El daño pulmonar autoinducido antes de que puedan ser soportados. Aquellos pacientes, recordemos, ¿no? Durante la pandemia, que llegaban tarde y que llegaban con un cizallamiento alveolar, ¿no? Cizallamiento me refiero a la apertura y cierre cíclico, que terminan siendo teletrauma de los alveolos, ¿no? ¿Por qué? Porque venían con frecuencias respiratorias bastante altas, las cuales, pues, por supuesto, condicionaban al agotamiento muscular, uno, y dos, la persistencia de la respuesta inflamatoria local. Así que, ¿qué es lo que hasta este momento, sabiendo definir uno y dos, sabiendo qué tipo de pulmón, reconociendo esta arquitectura del pulmón y sabiendo qué metas voy a obtener, la pregunta es,
verdaderamente qué es, relaciona la ventilación mecánica protectiva con estos pulmones que no están en lo absoluto sanos. Entonces, nosotros, nuestra idea siempre es, ¿no? Que brindemos lo que corresponde a la ventilación mecánica, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a dar, ¿no? O sea, sí o sí, yo con el ventilador mecánico voy a hacer sometimiento de presiones o volumen a este pulmón. Este pulmón, mi volumen de gas va a ser de distribución heterogénea, porque yo no sé cuánto de volumen voy a someter, ¿no? Recuerden estas lesiones, este pulmón quedaba más chiquito que el de acá, entonces, yo no sé qué tanto de volumen voy a poder hacer. Es difícil mientras que no tengamos una tomografía de impedancia eléctrica, que es un recurso bastante limitado por sus costos elevados, ¿no? Pero la pregunta es, en cada respiración, ¿qué tanto de presión va a ser necesaria para influir los pulmones, ¿no? Entendiendo que con esto tenemos que vencer las resistencias, ¿no? Y la internancia de las vías respiratorias, ¿no? Una medida, por supuesto, que tiene que ver mucho con el flujo, es decir, qué tanto de flujo del volumen de gas voy a utilizar, qué tan rápido va a ser este flujo para yo poder llenar estos pulmones de manera adecuada y que la presión aplicada sea necesaria para que este gas llegue a llenar estos pulmones y no solamente eso, sino que también genere un intercambio gaseoso de manera adecuada, una, y dos, de que las otras lesiones que estén colapsadas puedan llegar, uno, a abrirse y dos, disminuir su proceso inflamatorio. Entonces, también estamos hablando que la arquitectura pulmonar, por eso hablábamos de la necesidad de conocer al paciente que va a entrar a ventilador mecánico mediante una imagen, importantísima la tomografía, para poder también estimar las propiedades elásticas del pulmón, que tan distensible es. Ayer hablábamos en recorderis fisiológico de lo que corresponde a la distensibilidad o confianza y a la elastancia o capacidad de retracción tras una agresión, porque es una agresión la ventilación a presión positiva, y que termine siendo benéfica o no deleteria. Entonces, vemos que se trata de insuflar el pulmón. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es justamente optimizar la relación ventilación-perfusión. La ventilación va a estar dada por el ventilador mecánico en cuanto a volumen. Lo podemos asegurar inclusive con un FIO al 100%. Sin embargo, la perfusión no la voy a poder obtener. Recordemos, como habíamos conversado hace un momento, de la fisiopatología del distrés respiratorio, es que la respuesta inflamatoria también lleva a nivel de los capilares pulmonares, lo cual lamentablemente condiciona la formación de trombos. Entonces, la ventilación y perfusión, ambos van a estar alterados. Es decir, voy a tener áreas perfundidas, bien ventiladas, o que van a generar intercambio, pero también puedo tener áreas bien ventiladas, no perfundidas, o áreas perfundidas y no ventiladas. Lamentablemente es un trastorno del BQ importantísimo. Entonces, también tengo que vencer la resistencia de las vías aéreas. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque justamente las áreas colapsadas van a requerir mayor presión de apertura, a un flujo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Esta presión para mover un volumen de un lado a otro, lo que necesito justamente es una velocidad, ¿sí? Entonces, cuando el flujo es cero, cuando estamos en una etapa al final de la inspiración, es importante entender que ahí acaba mi proceso inspiratorio y genera su mayor cantidad de insuflación para poder homogenizar, ¿no? La distribución de flujos, para poder homogenizar ese volumen. Lamentablemente, la medida más exacta de poder ver esta distribución de flujo, de este aumento de flujo y presión en el volumen pulmonar que yo estoy sometiendo a mi pulmón, tendría que ver con la presión transpulmonar que hablábamos ayer, que viene a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y esto con el objetivo de ver verdaderamente qué tan efectivo o qué tan benéfico o también qué tan deleterio puede ser esta administración de este volumen de gas a cierta presión, a cierta velocidad o flujo, venciendo ciertas resistencias. Y entonces es importante entender que al final de la inspiración, uno de los marcadores más, digamos, que está más al alcance de nuestras manos, justamente la presión meseta tras la pausa inspiratoria, que nos ayuda justamente a ver las presiones de conducción de nuestro pulmón. ¿Sí? Entonces, es importante, como decíamos, tenemos que vencer las propiedades elásticas del pulmón, sabiendas de que lamentablemente este pulmón tiene una destrucción en su arquitectura importante. Entonces, las presiones, el flujo, el volumen, la frecuencia respiratoria, las cosas, mejor dicho, que nosotros programamos, lamentablemente, que todo esto se sume en un poder mecánico. ¿Poder mecánico de quién? Poder mecánico del pulmón. ¿Qué significa eso? Trabajo pulmonar. Trabajo pulmonar expresado en joules por minuto. ¿Eso qué quiere decir, doctor? El pulmón, conforme nosotros tenemos la parte de respiración normal, ¿eso qué quiere decir? Inspiración, expiración. Nosotros realizamos un trabajo en el cual gastamos energía.
Súmenle esa energía de gasto a un paciente con un proceso neumónico, que no sea focal, sino heterogéneo, difuso en ambos pulmones, el trabajo respiratorio va a ser mayor. Entonces genera mayor fuerza de trabajo para poder justamente buscar una opción mayor a lo que corresponde al trabajo pulmonar y que quede o no con cierta limitación, insisto, al flujo aéreo, a los volúmenes, debido a esta arquitectura dañada. Entonces, definitivamente todo esto, eh, las presiones, incluidas el PIB, ¿no? Van a generar sobredistensión. Ayer hablábamos de sobredistensión en el monitoreo de las curvas y de los bucles de manera regional. ¿Por qué? Porque yo no lo sé hasta qué punto mi ventilación mecánica es efectiva en los puntos del baby lag, porque yo no es que yo intuba al paciente y me dirijo necesariamente a dar un volumen a estas zonas que están aparentemente sanas. Mi labor es justamente reclutar los alvéolos que están colapsados y tratar de ventilar esas áreas sin también dañarlas. Recordemos que antiguamente se ventilaba entre 10 a 12 ml por kilo. Hoy en día sabemos que esta ventilación protectiva es mejor, ¿sí? Entonces, recordemos que, y volviendo al concepto de sobredistensión, que va a generar la capacidad de distensión y que va a terminar haciendo un proceso inflamatorio mayor, va a terminar haciendo un BILI. ¿Qué significa el BILI? La injuria inducida por ventilación, ¿no? Al no haber un método aceptado para medir la sobreextensión regional, insisto, lo que nosotros vamos a medir es justamente las presiones mediante el uso de las curvas y los bucles para poder nosotros limitar nuestra insuflación del ventilador mecánico y así limitar la sobredistensión. Perdón. Definitivamente también cuando el flujo aéreo es cero, vuelvo a recordar la importancia de este flujo porque nosotros vemos que es la presión donde se homogeniza todo al final de la inspiración, en la cual va a haber una mejor distribución si yo tengo una respiración mucho más pausada, pero a veces en la programación del ventilador nos sobrepasa lo que corresponde al CO2 y queremos aumentar el volumen pulmonar para barrer el CO2 o también queremos aumentar las frecuencias respiratorias con el objetivo de justamente evitarle el cúmulo de CO2. Vuelvo a insistir, el concepto de poder mecánico es importantísimo. Complejo sí, porque se trata de una fórmula que tiene bastantes aristas y gamas. Sin embargo, las investigaciones demuestran la simplicidad de que se pueden haber. Ahorita la vamos a conversar. Entonces, una vez que yo, el paciente sometido definitivamente al ventilador mecánico, recordando que la presión necesaria para inflar estos pulmones van a incluir las presiones de resistencia, vuelvo a insistir, las presiones de las vías respiratorias y así como también los gradientes del gas que voy a elevar, es decir, el flujo a una determinada presión, así como las propiedades elásticas del pulmón, pues sabemos que el Billy está relacionado con la mortalidad. Así también de Billy se conoce que hay efectos tanto del barotramo como del atelectramo. Barotramo con respecto a gradientes de presión tan altos que terminan generando escape o fuga de aire, terminan siendo neumotoras en el peor de los casos, y atelectramo cuando no programo el ventilador de manera adecuada y tengo áreas de colapso y que lamentablemente estas áreas de colapso condicionan mayor respuesta inflamatoria. Entonces, tanto la sobredistensión como el colapso de los alvéolos perpetúan la respuesta inflamatoria y lamentablemente las condiciones de lo que corresponde a la supervivencia, lamentablemente termina en una mortalidad elevada. Recordemos que también la programación de nuestro FIO2 es importante porque el FIO2 libre en oxígeno, es decir, que no termina difundiendo, pasa a los capilares y pasa directo a los tejidos sin estar difundido. Entonces, este oxígeno que no es difundido, lamentablemente termina siendo efectos tóxicos secundarios, lo que conocemos como biotrauma o lo que conocemos como producción de radicales libres que terminan haciendo daño tisular. ¿A dónde? Desde el pulmón, desde los mismos alvéolos, de los bronquios, del corazón, de los intestinos, de los riñones, del hígado, etc. Entonces, hay que tener en cuenta también esa programación. También es importante entender que cuando yo someto al paciente a ventilación mecánica, sea entre comillas con parámetros fisiológicos, estoy perdiendo, como mencionábamos ayer, absolutamente toda la fisiología respiratoria. ¿Cuál es el tema acá? Que hay una respuesta inflamatoria y como les dije, el compromiso lamentablemente no es solo local. Si bien es cierto, hay distribución inicial por parte de los pulmones, la predilección de lo que corresponde a la, la lesión pulmonar primaria, secundaria, el compromiso va a terminar siendo sistémico. Estamos hablando de un gran CIRS, estamos hablando de un cuadro séptico y lamentablemente de un choque séptico.
Entonces, lo que nosotros es importante, que veíamos en la diapositiva anterior también, era asegurar justamente esta curva que es fisiológica entre lo que corresponde a la presión alveolar y la presión pleural. Entre ambas, justamente la presión transpulmonar, que es la que me habla de la verdadera conducción de mi ventilación mecánica. Deberíamos manejarla, por supuesto, sí, en el mundo ideal, todo el mundo teniendo sonda esofágica para poder aproximar las presiones transpleurales y las presiones transalveolares, la cual sería la presión transpulmonar, que sería la verdadera conducción, ¿verdad? Y esto para poder movilizar el volumen. Pero es interesante entender que todo lo que nosotros podemos brindar, si no conocemos su sustento, lamentablemente podemos hacer más daño que ser benéfico con mi estrategia ventilatoria. Entonces no hay que olvidar el primo uno ser, ¿no? Primero no hacer daño. Al final del compromiso sistémico puede terminar en falla multiórganos y terminar lamentablemente en lo que conocemos en la muerte. Es importante entender, ayer veíamos un poco de lo que es el PIB, sí, de manera muy somera, pero hay que tener en cuenta que las curvas de programación del ventilador mecánico me hacen para estos efectos tener un PIB normal o moderado, luego un PIB alto, como veíamos en las diapositivas pasadas, con el objetivo de generar apertura de alvéolos, ¿no? Y que me permitan que las áreas que estén colapsadas, que tengan capacidad de reclutarse, de acuerdo al proceso inflamatorio, de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo a las características de la arquitectura pulmonar y de acuerdo también a las características biológicas del paciente, me permitan poder generar con esta ventilación, tras evitar resistencias, tras combatir con esta restrictividad del pulmón, tras combatir con las resistencias propias de la vía aérea, tras aumentar mi flujo, manejar mis frecuencias, mi fío, etcétera, todo lo que hayamos visto me permiten reclutar alvéolos. Pero es interesante ver los dos efectos del barotrauma, perdón, del Billy que estábamos hablando, tanto el barotrauma como el atelectrauma. Miremos el descenso de PIB, ¿no? Por acá un paciente con PIB alto, por acá un paciente con PIB intermedio y por acá un paciente con PIB muy bajo, donde hablamos de efectos de sobredistensión y hablamos sobre efectos de colapso. Ayer veíamos justamente, fisiopatológicamente hablando, cómo mi programación del ventilador mecánico para poder obtener curvas y bucles de acuerdo a la programación, yo puedo hacerlo, entendiendo que no voy a generar sobredistensión si yo programo un pic muy bajo. Entonces, doctor, va a ser benéfico para el paciente, pero no vas a tener capacidad de difusión. ¿Por qué? Porque el PIB no solamente trata de abrir a presión positiva, sino que aumenta la base de sustentación para poder optimizar la percusión. Pero a la vez, si yo sobredistiendo para evitar este colapso, entonces me voy a la sobredistensión. Poco, ¿por qué? Porque voy a generar un proceso más perpetuo de la respuesta inflamatoria, lo cual lamentablemente también va a terminar en condiciones como habíamos visto, tanto de barotrauma como de teletrauma. Entonces, recomendación inicial, definitivamente un punto medio que me mantenga áreas ventiladas, perfundidas y que las áreas que no pueden ser de mayor apertura, pues lamentablemente las vamos a tener. Entonces, esto es importante entender en un gráfico tan sencillo que puede pasar desde la sobredistensión al colapso. Entonces, veíamos ayer la curva de histéresis o la curva de la sensibilidad pulmonar, ¿no? Donde vamos a ver nuevamente la curva de volumen-presión, en lo cual, si yo me sobreexcedo en presiones, en la línea Y, voy a terminar haciendo un proceso inflamatorio local donde va a generar zonas de sobredistensión, daño epitelial, ruptura del epitelio y va a terminar en barotrauma, posiblemente con sus neumotoras o enfisema pulmonar o enfisema subcutáneo, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Y si es aún así yo me voy para el otro lado, va a terminar con muy poca presión el paciente, totalmente lo contrario, voy a terminar con alvéolos súper colapsados, zonas de alvéolo que tampoco van a ventilar, que tampoco van a difundir y lamentablemente también va a generar procesos inflamatorios local por persistencia justamente. Recordemos que ambos alvéolos por proceso fisiopatológico, ¿cómo van a estar? Llenos de secreciones, llenos de un proceso inflamatorio con un edema proteináceo que va a ser muy difícil de poder sacarlos del interior intraalveolar. Entonces, estamos viendo el espectro tanto del barotrauma como del atelectrama. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros no condicionamos o no sabemos brindar una programación adecuada del ventilador mecánico para este tipo de pacientes que son bastante complejos y delicados, pues lamentablemente podemos tener serias complicaciones. Por supuesto que hay que valorar al paciente. Riesgo-beneficio si es que yo requiero PIP y tiene la alta probabilidad de ruptura de algún asino alveolar y termina siendo neumotor. Pues tendré que solucionar con un tubo de drenaje. Pero no me puedo permitir no hacer maniobras y que todo se telectase. Entonces, bueno, vamos. Sí es importante entender que esto del Billy
me condiciona a peor pronóstico, por supuesto que sí, porque estamos hablando solamente de una complicación de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque con el barotramo y la telectramo no sé si estoy cumpliendo con mi meta de protección, que la vamos a repasar en adelante, pero que más o menos en la definición de las estrategias de la neumoprotección podemos brindar. Entonces, sí, sí, siempre es importante entender que, bueno, siempre les dejo la referencia bibliográfica de todos los artículos para que lo puedan revisar. En el año 2013 ya se había hablado sobre este artículo muy interesante, hablaban de los componentes, ¿no? De lo que corresponde a nivel pulmonar. Miren cómo es un paciente que ventila con un bajo volumen pulmonar, ¿no? Cuando inspira, se llena poco, se llega a abrir, sí, por supuesto, se llega a abrir, pero cuando expira, miren las zonas de colapso que son bastante amplias, ¿no? Entonces vemos que el pulmón, eh, lamentablemente, son lesiones heterogéneas que no conllevan a una apertura adecuada, pero que tampoco se condiciona a un cierre adecuado, ¿no? O sea, estamos viendo que colapsan, en lugar de cerrar los alveolos solamente colapsan. Y estamos hablando también de que cuando un pulmón recibe grandes cantidades de volumen, ustedes pueden ver la comparación de ambos pulmones, bien ventilados pero lamentablemente, como dice abajo en el texto, en sobredistensión. Y miren lo normal en el tejido, ¿no? En el tejido, y cuando está hiperinsuflado, más bien en lugar de solamente aperturar, pues lo único que voy a hacer es ruptura de capilares, ruptura de alveolos, ruptura de acinos y complicar el cuadro. Entonces es importante entender, ya habíamos visto que esto lamentablemente es una lesión local hiperinflamatoria como parte del distrés con un edema alveolar sumamente pesado, que lo llamamos difícil de que salga de este espacio alveolar, que va a generar reclutamiento de fibroblastos y que va a terminar haciendo un proceso de lo que corresponde proceso inflamatorio mayor. Te ruego mil disculpas nuevamente, un caso complejo ahorita en cuidados intensivos. Bueno, estábamos hablando de lo que corresponde a la respuesta hiperinflamatoria, ¿no? Y entender también que esto se acompaña no solamente de daño alveolar, sino también de daño capilar. Entonces, donde el espectro de la enfermedad termina siendo tanto el atelectrauma como el barotrauma. Y al final, los efectos locales de lo que corresponde a la respuesta inflamatoria van a generar, por supuesto, alteraciones biológicas con todos los productos de inflamación local, así como también el aumento del grosor de las membranas, limitación de la difusión, incremento del shunt, trastornos de la ventilación-perfusión, es decir, trastornos del BQ, que van a generar síntomas eh, clínicos locales, síntomas clínicos sistémicos, daño de órganos, disfunción multiorgánica, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, y al final para poder hablar de todo esto, el poder mecánico, donde tenemos sí, una fórmula bastante compleja, ¿no? El doctor Llosa, el doctor Marini y el doctor Gattinoni trataron de hacer un resumen de lo que podría ser esta fórmula que matemáticamente puede expresarse en este resumen, ¿no? Como lo que corresponde al poder mecánico, ¿no? Con lo que corresponde el volumen minuto, lo que responde a la presión pico, el flujo inspiratorio, todo lo que corresponde, ¿no? Y constantes que definitivamente nos ayudan mucho a esto, ¿no? Ahora, acá se generan la combinación entre joules y centímetros de agua, ¿no? Todos los componentes de esta ecuación se van a mostrar continuamente en el ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos modificar el volumen minuto, puedo ver el flujo, puedo ver el pic, la presión pico, puedo ver la presión límite, la presión de pausa y las constantes, porque bueno, que se dan por parte de la fórmula matemática. Entonces, no necesito mayor intervención porque esto es un arma de monitoreo. Hasta la fecha, disponen de estas 6 fórmulas del cálculo matemático para ver el poder mecánico. Pero mi labor no es aburrirlos con esto, porque para la ventilación mecánica hay que tener en cuenta que la ventilación controlada por volumen nos permite justamente esto sin generar necesidad de pausas mayores o estar a cada rato pausando el ventilador para poder ver estas presiones de distensión, sino que eh, la fórmula que el maestro Gattinoni, que es referente en medicina intensiva para todos nosotros, va a seguir siendo la base de lo que se construye
en lo que corresponde a las frecuencias, sino él mismo también ha hecho un resumen de la misma, que lo que condiciona a darnos mayor facilidad de lo que corresponde a monitorización. Entonces, va a seguir siendo esa fórmula la madre de todo para poder seguir investigando, ¿no? Ahora, para la ventilación, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos múltiple programación. Ahora, lo que propone el doctor Llosa también es una fórmula bastante fácil de poder aplicarla, entre comillas, y miras, y solamente con mirar el ventilador. Ahora, para la ventilación controlada por presión hay dos también fórmulas que son bastante extensas, poco reproducibles, pero que de todas maneras son complejas, pero al generar un pequeño cambio en el ventilador mecánico hacia volumen, puedo monitorizarla de siguiente manera. Lástima que definitivamente esto condicione, por supuesto, que pueda tener cualquier condición de que el paciente no esté en óptimas condiciones para cambiar el ventilador. Pero definitivamente sabemos que tenemos estas herramientas. Ahora, ¿cuál es lo más importante de entender para no aburrirlos con lo que corresponde a la exposición en cuanto al poder mecánico? Lo que me interesaría es que ustedes podrían entender que todas las fórmulas incluyen la variabilidad del volumen. Todas las fórmulas incluyen la variabilidad de las presiones. Todas las fórmulas incluyen la resistencia elástica, así como también los componentes dinámicos de la vía aérea. Entonces, también hay componentes resistivos de la vía aérea. Entonces, lo que corresponde también es justamente a las frecuencias respiratorias. No se olviden lo que decíamos, entre más frecuencia respiratoria, mayor trabajo pulmonar. Y ese trabajo pulmonar, por supuesto, condiciona mayor deterioro de la parte respiratoria, ¿no? Y las conversiones de los factores de conversión. Entonces, vamos a hacerlo, trataré de hacer algo sencillo con respecto al poder mecánico. Miremos acá qué es la fórmula, el factor de conversión, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, la presión pico, la presión meseta, que es presión desde las resistencias de vía aérea, las presiones de distensibilidad o de monitoreo de lo que corresponde a distensibilidad. ¿Me dejo entender? Hay de dos. Entonces, perdón, hay para monitorear todo, no solamente uno o dos factores. Entonces, este factor de conversión está en joules, la frecuencia respiratoria está programada en ciclos minuto. No olvidemos que a mayor frecuencia respiratoria, mayor trabajo pulmonar, mayor cantidad de energía consumida, mayores joules. Por eso contenemos los joules por minuto, que es la energía consumida. El volumen corriente, que viene siendo lo que yo brindo, los tidales protectivos que deberíamos guardar entre 4 a 6, 4 a 8, ¿no? La presión pico, que viene a ser los gradientes de la resistencia variable de las vías aéreas, y mi presión de conducción, lo que corresponde a la driving pressure. Ambos van a ser entre resistencias dinámicas y estáticas, que van a ser la energía aplicada de mi ventilador mecánico. Entonces, esta es una forma práctica de poderles explicar por qué me interesa tanto el poder mecánico, para que ustedes entiendan que la programación del ventilador mecánico se puede hacer. Entonces, no es que, insisto, dentro de los mitos que se hizo durante pandemia, muy bien, todos los pacientes que tengan distrés van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, todos van a ser intubados, todos van a ser puestos con la misma programación del ventilador mecánico, todos con un PIP, inclusive se habían hablado de que dos pacientes, al no haber ventiladores mecánicos, la misma programación del ventilador con dos tubuladuras para que vayan directamente al ventilador. Bueno, eso, la medicina de salvataje, que tampoco debería ser lo ideal, pues conllevaba en algún momento a sostener estas teorías que lamentablemente iban fuera de foco, entendiendo todo esto. Entonces, nosotros tenemos que entender la fisiología, como les mencionaba, pero también entender los cambios cardiomodinámicos, los mismos cambios pulmonares y los cambios sistémicos, que lamentablemente son los efectos secundarios en todos los pacientes que son sometidos a ventilador mecánico. Entonces, el poder mecánico, vamos a hablar del volumen, ¿no? Vemos que el volumen tidal es uno de los principales componentes de la ecuación, ¿no? Entonces, es importante entender que este volumen tengo que programarlo de alguna manera eficaz. Entonces, para el año 2000 ya se estaban hablando, pues, les dejo el artículo, sí que en revisión hablaban de lo que corresponde a la probabilidad de supervivencia, ¿no? 4 años de estudio, casi 900 pacientes, ¿no? De ser el dado de alta inclusive a casa, ¿no? Sin asistencia durante los primeros 180 días, hasta acá fue el corte de seguimiento, ¿no? Después de la aleatorización de todos los pacientes, ¿no? Con lesión pulmonar aguda y con síndrome de dificultad respiratoria. Antes le llamábamos lesión pulmonar aguda, el LPA, ¿no? Antes de hacer todo un conjunto de definición como distrés, ¿no? El consenso, recuerden que salió en el 2012, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo mido este impacto del volumen tidal programado
observando que la meseta, o que puedo observar solo la pico, o solo me dedico a ver lo que corresponde a la driving pressure, o me dedico solamente a ver el FIO para poder administrar. Entonces, había una serie de preguntas. La pregunta de mayor relevancia e importancia fue justamente el impacto que tenía la presión meseta, es decir, la presión de distensión. Hablábamos en la fórmula del poder mecánico. Esta parte de la fórmula donde me habla de la capacidad de distensibilidad del pulmón, ¿verdad? Otra nos hablaba de la resistividad, otra nos hablaba del poder que nosotros ejercemos con la programación del ventilador. ¿Pero por qué la meseta? Porque habíamos hablado que es un subrogado de lo que corresponde a la presión transpulmonar, la cual sí me conlleva a el ejercicio de una ventilación realmente protectiva. Entonces, miremos aquí, primero en la curva de arriba, en la curva de abajo, ¿no? Con volúmenes tradicionales, ¿no? Con volúmenes tradicionales. Vamos acá, la mortalidad, arriba, perdón, lineal, totalmente alto, y los que se fueron de alta, muy pocos, pero en cambio miren cómo cambia con el volumen, cuando yo doy volúmenes ideales bajos, la mortalidad es cada vez menor, perdón, la supervivencia es cada vez mayor, y los pacientes que se fueron dados de alta fueron mucho mayor que la capacidad de lo que corresponde a el alta con respecto a, ¿no? Al volúmenes ideales altos y cortos. Entonces, volvemos a insistir, la mortalidad de lo que corresponde a volúmenes ideales bajos y con respecto a los volúmenes tradicionales altos, la mortalidad se vio reflejada en este pedacito, mayor supervivencia de lo que corresponde a los volúmenes cortos tidales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tradicionalmente se hablaban de una programación de 10 a 15 mililitros por kilo para obtener una presión meseta que salía, por supuesto, para nosotros ahora en las presiones de conducción, ver esto de la presión meseta por encima de 50, lamentablemente, pues estás fuera de foco. Sin embargo, para una ventilación mecánica protectiva, lo que corresponde a el uso de 4 a 6 hasta ese entonces, por el ARS Network, mencionaban que sí, las presiones meseta entre más bajas, menos de 30, por supuesto se obtenían mejores resultados. Lo vimos lo que corresponde en la curva de mortalidad con respecto al alto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que ver que la ventilación mecánica protectiva nos ayuda mucho. Entonces, el volumen tidal, hay que también tener en cuenta, recordar inclusive los principios fisiológicos, por ejemplo, de la ley de Laplace. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque justamente los volúmenes pulmonares, como los habíamos mencionado en la fisiopatología, son lesiones heterogéneas, donde tengo alvéolos que se distienden bien y otros alvéolos que están colapsados. Es decir, la ley de Laplace que nos hacía recordar que el alvéolo de menor tamaño, porque tiene un radio menor, las resistencias van a ser tantas y el flujo que automáticamente todo este volumen pulmonar, volumen alveolar va a pasar hacia el otro de más grande radio y va a terminar colapsándose. ¿Qué evita que nos colapsemos fisiológicamente? Justamente el producto tensoactivo, nuestro surfactante. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los distrés? Que lamentablemente el distrés respiratorio, este sufre un agotamiento del mismo, por lo tanto, el producto inflamatorio también afecta el surfactante y terminan haciendo áreas de colapso. Recordemos que tenemos eh, hipoventilada, sino también de sobredistensión, y lo que también termina haciendo daño epitelial. Entonces, lamentablemente, este volumen tidal, si no lo sabemos dar, pues lamentablemente vamos a tener complicaciones. ¿Cuáles? Barotrauma o atelectrauma. Y el poder mecánico totalmente aumentado. Por otro lado, vamos a poder medir la mecánica ventilatoria. Ya repasábamos curvas de flujo, de presión tiempo y de flujo tiempo. Sabemos que esta es la rama inspiratoria. Y justamente en esta rama inspiratoria es donde yo voy a brindar todo este volumen tidal al paciente. Pero ya sabemos que a mayor flujo, menor tiempo inspiratorio, a mayor frecuencia respiratoria, menor tiempo inspiratorio. Y estamos hablando de la frecuencia respiratoria y el flujo en la ecuación del movimiento, la ecuación del movimiento pulmonar asociada al poder mecánico. Pues si yo tengo todas estas programaciones elevadas, pues el poder mecánico se va a elevar. Por lo tanto, el trabajo pulmonar es mayor, por lo tanto, las complicaciones podrían ser mayores. Entonces, gráficamente nosotros también podemos ver, porque esto es muy interesante, ver lo que corresponde al índice de estrés. El estrés y el strain
tiene que ver mucho con la capacidad de formación del pulmón y qué tanto sufre este pulmón en Joules con respecto a la programación básica de un paciente ventilado que pueda tener grandes cantidades de PIB o que puede tener alto flujo para poder llegar a lo que corresponde a la perfusión adecuada. Recordemos que con el volumen tidal, de momento lo que estoy asociándolo con las presiones positivas, lo que yo que quiero es justamente lograr apertura de las zonas. Tengo que hablar de buscar que ese volumen tidal genere un reclutamiento de esas áreas. ¿Okay? Entonces, este es un índice de estrés igual a 1, donde se ve que hay una rampa que está lineal, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, cuando hablamos de barotrauma, hablamos de sobredistensión, que es lo que menos queremos lograr con los pacientes en distrés. Esto es lo que se debe lograr. Miren cómo cambia esto que es cóncavo. Veíamos ayer y les decía, ¿no? En la parte de monitorización de las curvas justamente de presión-tiempo podemos obtener mucha información. Sin embargo, cuando tengo un índice de estrés menor a 1, se pierde esta relación lineal y miren cómo hace una pequeña curva. ¿Esto lo puedo modificar con la rampa de programación? Por supuesto que sí, pero vamos a ver en una programación inicial de mi seteo qué tan o no está haciendo un volumen tidal reclutable para mis alveolos. Entonces, el flujo constante, es decir, la ventilación programada por volumen, me va a permitir determinar la dimensión del alveolo y la resistencia a la vez. Si voy a necesitar más flujo es porque las resistencias están altas, sabiendo si es que hay broncoespasmo, sabiendo si tengo gran cantidad de secreciones y qué tan comprometida está la arquitectura pulmonar. Asimismo, también se puede valorar gráficamente e indirectamente, insisto, en lo que corresponde a las curvas de presión-tiempo, el índice de estrés que habíamos mencionado, y obviamente todo esto dependerá de mi programación del tiempo inspiratorio, del flujo y de la frecuencia respiratoria. Entendiendo este gráfico importante porque nuevamente venimos a la curva de histéresis o distensibilidad pulmonar, la cual me habla de presiones con respecto al crecimiento de volumen. Yo voy a tener para esta muestra alvéolos que están muy atelectaseados o que conforme yo voy aumentando mi presión, se van a empezar a distender. Y como se dan cuenta, hay algunos alvéolos que responden a esta presión distendiéndose, como en este caso, y el resto queda tan igual. Pero yo puedo beneficiar al paciente solo con este alvéolo, pero el de acá se está sobreextendiendo. Entonces prefiero sacrificar algunas unidades para que en el momento y obviamente dando tidales adecuados, porque puedo llegar hasta acá, porque si llego hasta el final en desuflar todo el pulmón, lamentablemente también voy a caer en lugar del barotrauma, la telectrauma. Entonces, ¿es repetitivo? Lamentablemente sí, es repetitivo todas estas cosas, pero es importante conocerlo. Dentro de los mitos y verdades es justamente que no todo es una receta de cocina, vuelvo a decir. Es importante también tener en cuenta que luego vamos a tener que hablar sobre las presiones de influjo. O sea, habiendo entendido el volumen, debemos estudiar sí o sí el factor que nos puede mejorar las fuerzas elásticas, tanto estáticas, perdón, como dinámicas. ¿Sí? Entonces, la aplicación del PIP. El estudio del driving pressure, que ya lo conocemos, con el maestro Marcelo Amato, que ya desde el año 2015 pues, publicó las grandes novedades sobre el driving pressure, muestra cómo mantener una ventilación mecánica protectiva a expensas de unidades alveolares reclutadas. Insisto, puntos intermedios entre la telectrauma y la sobredistensión. El PIP ideal, por supuesto que el PIP ideal ayuda, requiere, aumenta mi volumen residual, aumenta el reclutamiento alveolar y a la par también debería disminuir la driving pressure, como así la mortalidad. Como así la mortalidad, vemos que en algunos casos de estas curvas, de lo que corresponde a las presiones, a las presurizaciones, con que mantienen PIP estables, pero la mortalidad con respecto a las presiones de las vías aéreas aumenta. O sea, al mantener un PIB estable y que mi driving pressure aumenta, lamentablemente se relaciona con mortalidad, ¿sí? O también con días de ventilador mecánico. Si yo mantengo eh, una constante en el paciente que debería mejorar, pero que no tiene una distensibilidad adecuada, pues también voy a tener que por altas tasas de PIB, las altas tasas de mortalidad van a ser. Pero si yo aplico una presión adecuada, un PIB, insisto, un PIB ideal para cada paciente de manera individualizada, voy a ver que este PIB, conforme voy aumentándolo, mis driving pressure o mis presiones de conducción, mis presiones de distensibilidad, justamente van a ser menor para lo que corresponde a las presiones en general y lo que corresponde a la tasa de mortalidad. ¿Okay? Entonces, bueno, de todas formas vemos la diferencia de volúmenes en lo que corresponde, perdón, en la diferencia de presiones, lo que corresponde al final entre el resumen de la muerte hospitalaria, ¿no? A mayor presión, a mayor variabilidad de la driving pressure, la tasa de mortalidad va a aumentar.
y esto es importantísimo mantenerlo como parámetro. Entonces, la driving pressure definitivamente sigue siendo uno de los parámetros importantísimos. Entonces, miremos acá este ventilador. Este ventilador, en primer lugar, tenemos una pico de 40 y una plató de 39. Habíamos hablado que las picos no deberían ser más de 35 ayer y la plató no más de 30. ¿Sí? Entonces tenemos una driving pressure de 31. Si hablábamos para que el doctor Marcelo Amato condicione, por supuesto, tras de todos los estudios que se hicieron en el Large Network, las maniobras de Open Land Tool, eh, termina deduciendo que la driving pressure menor o igual a 15 disminuye la mortalidad, pues imaginémonos en este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Miremos la curva para poder analizar también el índice de estrés. Es una curva que está con un índice de estrés por encima de 1, ¿no? Está casi haciéndose cóncavo o relativamente lineal, pero casi queriendo coger una concavidad. Y estamos manejando, miren, volúmenes ideales de 400. Lamentablemente este es un ejemplo que no sabríamos decir cuánto le estamos dando mililitros por kilo, ¿sí? Sí, pero definitivamente en la programación del ventilador dice 6 litros por kilo. Entonces, con 6 le estamos haciendo daño y con un PIB de 8. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer o qué es lo que teóricamente se ha hecho? Es justamente reprogramar el ventilador. Pero para la reprogramación, miren lo que estamos acá. La pico de 40 baja a 28 y la plató baja a 26. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, y muy aparte, ¿qué es lo que tenemos? También en lo que corresponde a los índices de estrés, hay una convexidad. ¿Eso qué quiere decir? Este volumen tidal está haciendo reclutamiento. Y en la programación bajé el volumen tidal de 6, 4.5 por kilo y mi PIB lo aumenté. Entonces, esto está en un paciente que es potencial reclutador y que termina siendo un bien reclutado, pues, ¿no? Y termina al final con una driving pressure de 12. ¿Qué significa esto? Que yo estoy disminuyendo mi mortalidad con respecto a la fase inicial. Es importante entender que la aplicación del PIC conforme vaya aumentando, pues esto, bueno, esto salió en el año 2005 con ejemplos de pulmón de gato, con lesiones pulmonares inducidas, a la cual terminaban haciendo ejercicios de inspiración con respecto a mayor presión, estamos aquí obviamente en la curva de la estancia pulmonar, perdón, de distensibilidad pulmonar, que a mayor presión positiva, por supuesto, la capacidad de reclutamiento de unidades va a ser mayor, pero conforme si yo disminuyo también, yo mantengo el PIB, mantengo el PIB, lo puedo mantener insuflado, pero si bajo el PIB de golpe también, lamentablemente se generan ejercicios de teletrauma. Entonces, con esto aprendimos que no necesariamente tenemos que bajar el PIB de manera grosera. Entonces, miremos acá. Cuando tenemos los alvéolos o el pulmón sin o un PIB cero y no los tenemos reclutados, lamentablemente cuando generan el proceso expiratorio, las áreas de colapso son tremendas. Ustedes lo pueden comparar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un primer ejercicio de ventilación con PIB de 15 en una primera respiración, inspiro y al momento de expiración quedan unidades alveolares aperturadas? En la quinta respiración, con PIB de 15, miren, casi están iguales mis dos pulmones, lo cual condiciona, por supuesto, que podrían, nadie me está hablando de sobredistensión acá porque no estoy viendo presiones, pero sí presión positiva ejercida. Sin embargo, cuando automáticamente retorno nuevamente al pulmón en cero de programación de presión positiva al final de la expiración, pues miren qué pasa, nuevamente vuelvo a las horas de colapso. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí yo estoy viendo el ejercicio mecánico de la ventilación ¿no? O sea, yo les invito a ver lo que veíamos ayer de monitorización y también lo que podemos aprender hoy día. ¿Estamos dando un volumen tidal bajo? Sí, 320. Lamentablemente no sé cuánto se le está dando según lo que en lo que corresponde a la programación por kilo. Estamos con un tiempo inspiratorio 1, pero con un IE bastante corto, a expensas de qué cosa, de frecuencias respiratorias altas. Podemos inferir que tenemos un CO2 que nos está ganando. Tenemos una programación dada por volumen, ¿verdad? Aleta de tiburón con flujo constante, lo cual se está haciendo una pausa inspiratoria, donde la pico es 40 y donde la plató es 30. Entonces, si bien es cierto, la pico está un poco elevada, pero yo puedo decir mi plató está de manera adecuada. Pero con un pic de 8, o sea, si yo resto la plató menos el pic, me va a dar la driving pressure, y la driving pressure es 22. Se sabe, conforme aumenta la driving pressure, por supuesto, la tasa de mortalidad va a ser.
tenemos un índice de estrés bastante complicado y debería ser lo que corresponde a la curva del Blue, que es de presión-volumen, lo que corresponde a los ejercicios de evitar justamente sobredistensión. Pero miremos cómo quedan justamente los pulmones que tienen una injuria pulmonar aguda, justamente la representación de la sobredistensión. A expensión de que, vuelvo a insistir, de todo lo que corresponde a mi programación del ventilador. En este caso, pueda que sea lo que corresponde a las frecuencias altas. No olviden que el poder mecánico elevado justamente me condiciona a los efectos del pulmón reclutable son bastante complejos cuando nosotros no entendemos que hay áreas heterogéneas de este pulmón que me van a condicionar inclusive lesiones muy, muy complejas. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado, y acá el doctor Josier nos habla de justamente de que hay pulmones que pueden oxigenar y tener una competencia que no tengan buenos resultados, ¿no? Es decir, que no sean respondedores. ¿Por qué? Porque generan sobredistensión, generan anormalidades entre las áreas y las áreas, lamentablemente, atelectásicas van a ser tan iguales como las áreas que teóricamente podría ventilar, pero no las hay porque justamente las presiones de resistencia o propiedades elásticas del pulmón están bastante comprometidas. Lo que sí es cierto también que el paciente respondedor justamente trata de homogenizar estas áreas con respecto a varios factores, ¿no? Tiempo de enfermedad, arquitectura pulmonar y lo que corresponde justamente a la programación del ventilador mecánico. Que las áreas de sobredistensión van a ser menos que las áreas de lo que corresponde a las áreas que van a estar bien perfundidas. Pero las áreas de sobredistensión podrían estar igual a las áreas atelectásicas. Ahora, ¿cómo compenso eso? Definitivamente es un riesgo-beneficio que voy a tratar de poder ver, ¿no? Sabemos que hay efectos benéficos y efectos deleterios del pulmón, se los dejo para que ustedes lo vean, pero es importante conocer, en resumen, para poder entender esto, conocer la arquitectura pulmonar, conocer la distensibilidad pulmonar, conocer las capacidades resistivas de mi pulmón, para evitar justamente tanto el BILI en general como el barotrauma y el atelectrauma. Y no olvidar que hay otros conceptos como el biotrauma, que hablamos de hiperoxia, o lo que corresponde a otros ejercicios de la ventilación mecánica. Entonces siempre tenemos que ver el riesgo-beneficio para nosotros poder ver lo que nosotros hacemos con la ventilación mecánica. Corresponde a entender el Billy y el Pizili que en algún momento hablábamos, es justamente eh, qué tanto de ejercicio de frecuencia respiratoria, de trabajo respiratorio en Jules, voy a necesitar para poder hacer este ejercicio de la ventilación mecánica. No solamente es en el ventilador, sino también la mecánica ventilatoria en el paciente no ventilado. Por un lado, cuando ejerzo sobre distensión o ejerzo lugares de no reclutamiento, el barotrauma o el telegrama se va a presentar el virus. Sin embargo, cuando también se presentan en los pacientes con daño pulmonar autoinducido lamentablemente sería también complejo. ¿Por qué? Porque justamente va a terminar haciendo mayor lesión inflamatoria. Entonces ya Colliger y colaboradores para el año 2018, 19, 20 sacan algo que no solamente llamaba la atención a los nuevos encaminadores de lo que somos el manejo del distrés, sino que en el 2020 ya se trata de hacer una ventilación protectiva, no solamente del pulmón, sino también del diafragma, porque sabemos que el diafragma como parte de la aplicación de las fuerzas de aposición con respecto al volumen pulmonar, pues también tendríamos que justamente cuidar ese diafragma, ¿no? Entonces, en el año 2019 se hacen unas guías de recomendaciones para el manejo del estrés, ¿no? Está el doctor Loren, está también el maestro Viller Barón, entonces hay múltiples estudiosos aquí en este estudio bastante significativo, donde tenemos niveles de recomendación, nivel de evidencia y grado de recomendación, ¿no? Vamos a hablar sobre las directrices formales en realidad del manejo del síndrome de dificultad respiratoria. Miremos rápidamente, ¿no? Para poder obtener este resumen interesante. Con respecto a la evaluación, la evaluación al menos debería ser cada 24 horas. Bueno, es una opinión de expertos y creemos que no se debería hacer cada 24 horas, sino una evaluación constante, ¿no? Obviamente este es el último escalón, el nivel de expertos. El volumen tidal, hablamos de 6 por kilo de peso de peso ideal corregido, ¿no? Estamos hablando de un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte. Esto es importantísimo porque todos ventilamos de esta manera.
Hablamos sobre la presión plató. El doctor Willer Barón dice, no debe exceder la plató los 30 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque reduce la mortalidad, igual a un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte. No deberíamos tener la presión positiva al final de la expiración. Deberíamos tenerla siempre mayor a 5 para todos los pacientes. Bueno, esto es una opinión de experto. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a es depende, es paciente dependiente. Entonces, esto condiciona definitivamente a una opinión solamente de expertos. A ver, lo otro lo que corresponde es a maniobras de reclutamiento. Yo no he querido tocar maniobras de reclutamiento porque lo que corresponde a las maniobras de reclutamiento es otro capítulo aparte que hay que poder estudiarlo, sí. Sin embargo, es importante entender que es un grado de recomendación 2, que es un nivel de evidencia moderado, sí, pero es opcional. Entonces, esto condiciona a que nosotros podamos tener algunas complicaciones con el reclutamiento alveolar. Hablamos de maniobras de reclutamiento activas, hablamos de reclutamiento alveolar pasivo cuando dejamos solo el PIB titulado en alto. La driving pressure no hace recomendaciones basadas únicamente en la limitación de la driving pressure, o sea, no está como recomendación. O sea, tenemos que tener una driving pressure de manera ideal, plató menos el PIB. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante mantenerlo como tal. ¿Qué hacemos con una ventilación oscilatoria de alta frecuencia? Ya no está recomendado desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, siempre es importante que hay que entender que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria justamente aumentaba el poder mecánico. Entonces, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, como hemos podido entender según las curvas de lo que corresponde al poder mecánico, justamente están. Entonces, también hablamos del decúbito prono. El decúbito prono es una estrategia que no le he querido tocar porque es parte de las estrategias del distrés. O sea, mitos y verdades habla de la programación del ventilador que justamente que tendríamos que tratarlo. Así como el ECMO, el bloqueo neuromuscular y la ventilación espontánea precoz. No se olviden que esto de la ventilación espontánea precoz justamente tendríamos que poder utilizar buenos parámetros para poder iniciar la liberación del ventilador mecánico. De hecho que sí, el óxido nítrico inhalado y lo que corresponde al sistema extracorpóreo definitivamente van a terminar condicionando lo que corresponde a evaluación, ¿no? Puede ser opinión de expertos, pero la evaluación continua va a depender del grado de compromiso del paciente. Ya para terminar, poco a poco, vamos a entender que la ventilación neumoprotectora va por varias partes, ¿no? El volumen corriente, programar un PIB óptimo, tener metas de protección pulmonar, generar o brindar hipercambio permisivo hasta los volúmenes pulmonares cortos y generar reevaluación. Volumen corriente de 4 a 6, inclusive hasta 8 según la pandemia, como hemos modificado, porque eran pulmones un poco más blandos, porque era una enfermedad más intersticial que parenquimal, el PIB óptimo, donde tengas una presión de apertura alveolar que genere reclutamiento, más no sobredistensión, y que tengamos unas metas aproximadas de driving pressure menor de 15, presión de pico menor de 35 y una presión meseta menor de 30. El CO2 menos de 60, manteniendo una hemodinamia y un estado de medio interno adecuado, ¿no? Un pH de 7,20 con bicarbonato en 15 sin cambios hemodinámicos, ¿sí? Y reevaluación. Entonces, en las conclusiones, ¿qué podemos decir? Rápidamente, porque esto no me demoró, el objetivo de la monitorización del paciente con distrés definitivamente debe apuntar a prevenir el bleeding. No barotrauma, no atelectrauma, no miotrauma, ya sabemos, hablemos un poquito de lo que corresponde al daño con el trauma que se puede inducir. No al ergotrauma, que son el aumento de presiones, sino al biotrauma con respecto a los gases, ¿no? Conocer el estado pulmonar para poder ventilar, ya sabemos, la arquitectura pulmonar es importante para poder determinar los grados de lesiones pulmonares a nivel del pulmón en general, ¿no? Y así como también conocer también las complicaciones que podemos tener si no entendemos la confianza y la estanza del pulmón. Pues la estrategia de ventilación mecánica protectiva, pues definitivamente ha demostrado reducir la mortalidad, así que tenemos que aplicarlas, y la evaluación continua de la ventilación mecánica por el equipo multidisciplinario, pues va a ayudarnos a optimizar nuestras metas de ventilación protectiva. Con esto les agradezco mucho su atención.